La madrugada del 2 de noviembre de 2019 llegó envuelta en el silencio pesado que solo conocen las noches del Valle de México. Carmen Velázquez se levantó del petate donde había pasado las últimas 3 horas sin poder conciliar el sueño. El cuerpo entumecido por la humedad que se colaba entre las rendijas de las paredes de madera de su humilde vivienda en Ecatepec. A sus 42 años, su rostro mostraba el peso de una vida marcada por el trabajo duro y las preocupaciones constantes. Afuera, los perros callejeros ladraban a la oscuridad, mientras los primeros camiones de basura comenzaban su recorrido por las calles sin pavimentar del barrio. Carmen se acercó a la ventana y contempló las luces mortecinas de la ciudad que nunca duerme completamente. Su hijo Rodrigo llevaba 4 días desaparecido y cada minuto que pasaba era una eternidad que le carcomía el alma. Rodrigo tenía apenas 17 años cuando salió de casa aquel martes por la tarde. «Voy por unas tortillas, mamá. Regreso en media hora», fueron sus últimas palabras. Carmen todavía podía escuchar el eco de su voz juvenil, aún no completamente formada, todavía con ese timbre que oscilaba entre la adolescencia y la madurez. Pero Rodrigo nunca regresó. Las tortillas quedaron sin comprar, la cena se enfrió sobre la mesa y la angustia comenzó a tejer su red invisible alrededor del corazón de Carmen. La noche cayó sobre Ecatepec, como lo hacía siempre, indiferente al dolor de una madre, mientras ella salió a buscarlo por todo el barrio, preguntando a vecinos, a comerciantes, a cualquiera que pudiera haberlo visto. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal para no perderte más testimonios como este que muestran el poder de la fe. Déjanos en los comentarios de dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber que esta historia llegó hasta ti. Los primeros 2 días fueron una pesadilla burocrática. Carmen acudió a la comandancia del sector, donde un agente de mediana edad con el uniforme desarreglado y una actitud de hastío le dijo sin mirarla a los ojos que debía esperar 72 horas para levantar un reporte oficial de persona desaparecida. «Seguro anda con la novia o se fue de fiesta con los amigos», le dijo con una sonrisa que Carmen interpretó como burla. Pero ella conocía a su hijo. Rodrigo no era de esos muchachos. Era un chico responsable que estudiaba la preparatoria en el turno vespertino y trabajaba los fines de semana ayudando a su tío Ernesto en un taller mecánico de la colonia vecina. Rodrigo tenía sueños, planes. Quería estudiar ingeniería, ser alguien en la vida, sacar a su madre de esa casa que amenazaba con derrumbarse cada temporada de lluvias. Al tercer día, Carmen ya había recorrido hospitales, el servicio médico forense y hasta había pegado fotografías de Rodrigo en cada poste de luz del barrio. La imagen de su hijo, con su sonrisa tímida y su playera del América, se multiplicaba por las calles polvorientas de Ecatepec como un grito silencioso pidiendo ayuda. Las vecinas se unieron a la búsqueda. Doña Lupita, la señora de la tienda de abarrotes, organizó una cadena de oración en la pequeña capilla de la colonia. Don Heriberto, el carpintero que vivía 3 casas más abajo, imprimió más volantes en la papelería donde su compadre trabajaba. Pero cada puerta que Carmen tocaba, cada pregunta que hacía, cada lugar que visitaba, le devolvía la misma respuesta: silencio, miradas de compasión, negativas con la cabeza. La 4ª noche, Carmen se arrodilló frente a la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que había heredado de su abuela. Era una estampa vieja, con los bordes amarillentos y el cristal del marco agrietado, pero para Carmen representaba todo. Su abuela refugio le había enseñado desde niña que la Virgen nunca abandonaba a sus hijos, que en los momentos más oscuros era cuando más cerca estaba.
Con las manos temblando y la voz quebrada por el llanto, Carmen comenzó a rezar el rosario. No era el rezo mecánico y rápido de las oraciones cotidianas, sino una súplica desesperada que salía desde lo más profundo de su ser. Virgencita, madrecita mía, tú que eres madre, tú que conoces el dolor de perder a un hijo, ayúdame a encontrar al mío. No me lo quites, por favor, no me lo quites, repetía una y otra vez, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas y caían sobre las cuentas gastadas del rosario. Esa misma noche, en una parte completamente diferente de la zona metropolitana, en una bodega abandonada cerca de la autopista México-Pachuca, Rodrigo luchaba contra el pánico que amenazaba con consumirlo. Estaba amarrado de manos y pies, con la boca cubierta con cinta adhesiva, en un rincón oscuro que olía a humedad y gasolina. Había sido víctima de una confusión terrible. 3 hombres lo habían interceptado cuando regresaba de la tortillería. Lo habían metido a la fuerza en una camioneta, creyendo que era alguien más. «Nos equivocamos, no es él», escuchó que decía uno de ellos con voz grave y acento norteño. «Da igual, ya nos vio las caras», respondió otro. Desde entonces, Rodrigo había permanecido en esa bodega sin saber qué harían con él, alternando entre el terror absoluto y la esperanza de que su madre lo estaría buscando. Durante esos 4 días, Rodrigo también había rezado. A pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, recordaba las enseñanzas de su madre y de las monjas que le daban catecismo cuando era niño en la parroquia de San Martín de Porres. Cerraba los ojos y trataba de visualizar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que colgaba en la sala de su casa, justo arriba del televisor. «Dios mío, si existes, si de verdad estás ahí, ayúdame, ayuda a mi mamá, no la dejes sufrir más», murmuraba entre dientes, con la boca entumecida por la cinta adhesiva. En esa bodega fría y oscura, Rodrigo experimentó algo que no podía explicar con palabras. En medio de su desesperación, sintió una presencia, una calma extraña que no tenía ninguna lógica. Era como si alguien le estuviera diciendo, sin palabras, que no estaba solo, que debía mantener la esperanza. El día 5 amaneció con ese cielo gris característico del mes de noviembre en el centro de México, cuando la temporada de lluvias ya ha pasado, pero el invierno aún no termina de asentarse. Carmen había pasado otra noche en vela y su cuerpo comenzaba a mostrar los signos del agotamiento extremo. Tenía ojeras profundas, había perdido peso porque apenas probaba bocado y un temblor constante había invadido sus manos. Sus hermanas, Leticia y Gabriela, habían venido desde Toluca para acompañarla y ayudar en la búsqueda. «Hermana, tienes que descansar aunque sea un poco», le decía Leticia con preocupación, pero Carmen no podía descansar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Rodrigo, escuchaba su voz, sentía su ausencia como un vacío físico en el pecho. Esa mañana, Carmen decidió hacer algo que llevaba días evitando por miedo a enfrentar la peor de las realidades. Fue a la morgue del Estado de México, ubicada en el centro de Toluca, un edificio gris y frío que albergaba los cuerpos no identificados. El empleado que la atendió era un hombre de unos 50 años, de voz cansada y modales mecánicos que hablaban de alguien que había visto demasiado dolor ajeno. «Señora, necesito que esté preparada. Algunos cuerpos no están en buen estado», le advirtió, mientras la guiaba por un pasillo largo con olor a formol y desinfectante. Carmen sintió que las piernas le flaqueaban, pero se obligó a continuar. Revisó cuerpo tras cuerpo, rostro tras rostro, de jóvenes que habían perdido la vida de formas violentas. Cada vez que el empleado descubría una sábana, Carmen contenía la respiración, y cada vez que confirmaba que no era Rodrigo, sentía un alivio mezclado con culpa, porque esos también eran hijos de alguien que estaría sufriendo como ella. Al salir de la morgue, Carmen se derrumbó.
Se sentó en la banqueta de la avenida, sin importarle la gente que pasaba, y lloró como no había llorado en toda su vida. Dios mío, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué más tengo que hacer? He buscado en todos lados, he tocado todas las puertas, he rezado hasta quedarme sin voz. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué me castigas así? Gritó al cielo sin pudor, con la desesperación de quien ya no tiene nada más que perder. Los transeúntes la miraban con mezcla de lástima y incomodidad. Algunos se alejaban apresuradamente como si el dolor fuera contagioso. Pero en ese momento de absoluta desesperación, Carmen experimentó algo extraordinario. Una anciana se acercó a ella. Una mujer de rostro arrugado y ojos dulces, que vestía un rebozo negro y cargaba una bolsa del mercado. «Hija, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar?», le preguntó con voz suave. Carmen le contó todo entre sollozos, y la anciana escuchó con atención, asintiendo con la cabeza sin interrumpir. Cuando Carmen terminó, la mujer tomó sus manos entre las suyas, manos ásperas y trabajadas que transmitían una calidez inexplicable. «Hija, yo no sé dónde está tu muchacho, pero te voy a decir algo que mi madre me enseñó cuando yo también pasé por momentos muy difíciles. Ve a la Basílica de Guadalupe, no solo vayas como turista, ni solo a pedir, ve y entrégale todo a la Virgen. Dile que confías en ella, que sea lo que Dios quiera, pero que necesitas paz en tu corazón. A veces, hija, lo que más necesitamos no es que Dios resuelva las cosas como nosotros queremos, sino que nos dé la fuerza para enfrentar lo que venga». Carmen la miró con los ojos hinchados de tanto llorar y asintió. La anciana le dio un beso en la frente como lo haría una madre y se alejó caminando lentamente entre la multitud hasta desaparecer. Esa misma tarde, Carmen tomó el último de sus ahorros y abordó un autobús desde Toluca hacia la Ciudad de México. El trayecto fue largo, casi 2 horas y media, atravesando el tráfico caótico de la Marquesa y las avenidas congestionadas que conducen al centro de la capital. Durante todo el camino, Carmen rezó en silencio, aferrada a la bolsa que llevaba en el regazo, donde guardaba una fotografía de Rodrigo y el rosario de su abuela. Al llegar a la villa de Guadalupe, el sol ya comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas que contrastaban con la enormidad de la basílica moderna. Miles de peregrinos se agolpaban en el atrio, algunos de rodillas cumpliendo mandas, otros vendiendo veladoras y estampitas, otros simplemente de paso. Carmen caminó entre la multitud, sintiendo el peso de su dolor, pero también una extraña anticipación. Entró a la Basílica Nueva y caminó hacia el centro, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe se exhibía detrás del altar mayor. Se arrodilló y durante varios minutos no pudo articular palabra. Solo miraba la imagen, esa figura maternal con el manto estrellado y las manos juntas en actitud de oración. Finalmente, con la voz temblorosa, Carmen comenzó a hablar. «Madrecita linda, aquí estoy. No sé qué más hacer. He buscado a mi Rodrigo por todos lados y no lo encuentro. Tengo miedo. Tanto miedo, miedo de que esté sufriendo, miedo de que ya no esté vivo, miedo de tener que seguir viviendo sin él. Pero hoy una señora me dijo algo que me hizo pensar. Me dijo que tengo que confiar en ti, que tengo que poner todo en tus manos y aceptar la voluntad de Dios. Y eso quiero hacer, aunque me cueste la vida. Te entrego a mi hijo. Si está vivo, ayúdame a encontrarlo. Si ya está contigo, dame la fuerza para soportarlo, pero por favor, Virgencita, no me abandones». Carmen permaneció arrodillada casi 1 hora más. A su alrededor, la vida de la basílica continuaba su ritmo normal. Turistas tomando fotografías, grupos de peregrinos cantando, sacerdotes atravesando el altar, monaguillos preparando para la misa vespertina. Pero para Carmen,
Era como si el tiempo se hubiera detenido. Sintió algo que no había sentido en 5 días. Paz. No era la paz de quien tiene respuestas, sino la paz de quien ha soltado el control y ha decidido confiar. Era una paz incomprensible, irracional, que no tenía explicación lógica considerando las circunstancias. Se levantó con las rodillas adoloridas, encendió una veladora frente a una imagen lateral de la Virgen y salió de la basílica con el corazón todavía pesado, pero con una serenidad nueva. Al llegar al atrio, sacó su celular viejo, un aparato básico con pantalla agrietada que apenas tenía batería, y vio que tenía 3 llamadas perdidas de un número desconocido. El corazón le dio un vuelco. Con las manos temblorosas, marcó el número. Del otro lado, una voz masculina que no reconoció le dijo: «¿Usted es Carmen Velázquez, la mamá de Rodrigo?» Carmen apenas pudo responder que sí. «Señora, soy el comandante Arturo Méndez de la Policía Ministerial. Tengo buenas noticias. Encontramos a su hijo». El mundo de Carmen pareció detenerse por completo en ese instante. Las palabras del comandante resonaban en sus oídos como un eco lejano. «¿Está bien? ¿Está vivo? ¿Dónde está?», atinó a preguntar entre el llanto que de pronto brotó sin control. «Está bien, señora. Está en buenas condiciones físicas. Lo encontramos en una bodega cerca de la autopista México-Pachuca durante un operativo contra una célula delictiva. Está un poco golpeado y deshidratado, pero está bien. Está aquí en las instalaciones de la Fiscalía esperándola». Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. Miró hacia la basílica, hacia la imagen de la Virgen que se alcanzaba a ver desde afuera, iluminada en el atardecer, y comenzó a llorar y reír al mismo tiempo. La gente a su alrededor la miraba con extrañeza, pero a ella no le importaba. Levantó el rostro al cielo y gritó: «Gracias, Virgencita, gracias, Dios mío, gracias». El comandante Méndez le dio la dirección exacta de donde debía presentarse, y Carmen, con una energía renovada que no sabía de dónde salía después de 5 días sin dormir ni comer bien, tomó un taxi hacia las instalaciones de la Fiscalía. El trayecto se le hizo eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada vuelta una eternidad. Finalmente, después de casi 1 hora de camino, llegó a un edificio gris con rejas metálicas en las ventanas y patrullas estacionadas en la entrada. Le pidieron identificación, llenó unos formatos, dio su testimonio sobre la desaparición, respondió preguntas de una trabajadora social y finalmente, después de lo que pareció otra eternidad, le dijeron: «Puede pasar a verlo». Carmen caminó por un pasillo con piso de linóleo desgastado y paredes color beige descascaradas, hasta llegar a una sala de espera donde, sentado en una silla de plástico, con un suéter que alguien le había prestado y una botella de agua en la mano, estaba Rodrigo. Su hijo, su niño, vivo. Carmen sintió que las piernas le fallaban, pero corrió hacia él con una fuerza que no sabía que tenía. Rodrigo se levantó al verla y se abrazaron con una intensidad que contenía 5 días de angustia, miedo, dolor y ahora alivio. «Mamá», fue todo lo que Rodrigo pudo decir antes de romper en llanto. «Estoy aquí, hijo, estoy aquí, ya pasó». «Ya pasó todo», repetía Carmen mientras lo abrazaba y lo acariciaba, verificando que fuera real, que no fuera un sueño o una cruel alucinación producto del agotamiento. Rodrigo tenía moretones en los brazos y la cara estaba sucia, sus labios agrietados por la deshidratación, pero estaba vivo. Eso era lo único que importaba. Un médico forense lo revisó y confirmó que, más allá de la desnutrición leve y los golpes superficiales, estaba en buenas condiciones. «Hubo suerte», le dijo el doctor a Carmen. «Mucha suerte.
Pero Carmen sabía que no había sido suerte, había sido otra cosa, había sido respuesta a la oración, había sido la Virgen intercediendo, había sido Dios escuchando el clamor desesperado de una madre. Mientras esperaban que terminaran los trámites legales y que pudieran irse a casa, Rodrigo le contó lo que había sucedido. Le habló de los hombres que lo confundieron con alguien más, de los días en la bodega oscura, del miedo que sentía. Pero también le contó algo más. Mamá, cuando estaba ahí, en la oscuridad, sentía que no estaba solo. Es difícil de explicar, pero era como si alguien estuviera conmigo, cuidándome. Y en la madrugada de hoy, tuve un sueño muy raro. Soñé que tú estabas rezando en una iglesia muy grande y había una luz que salía de ti y me llegaba a mí. Cuando desperté, sentí que pronto me iban a encontrar. Y horas después, llegó la policía. Carmen escuchó las palabras de su hijo con lágrimas en los ojos. Hijo, yo también tuve un sueño similar, le dijo. O más bien, fue un presentimiento, cuando estaba en la Basílica de Guadalupe esta tarde. Antes de que me llamaran, sentí en mi corazón que tú estabas bien, que ya venías en camino de regreso a casa. El comandante Méndez se acercó a ellos antes de que se fueran y les explicó los detalles del operativo. Llevábamos semanas tras esta banda. Hoy finalmente localizamos la bodega donde tenían algunas cosas robadas y equipo para cometer más delitos. Cuando entramos, encontramos a su hijo. Ellos lo tenían ahí porque lo confundieron con un muchacho que le debía dinero a su jefe. Cuando se dieron cuenta del error, no sabían qué hacer. Tenemos a 3 de ellos detenidos y estamos buscando a los otros 2 que escaparon. Su hijo va a tener que venir a declarar próximamente, pero por hoy pueden irse a casa. Carmen agradeció al comandante y a todos los agentes que habían participado en el rescate. Gracias, muchas gracias por salvar a mi hijo, repetía una y otra vez. La noticia del rescate de Rodrigo corrió rápidamente por el barrio de Ecatepec. Cuando Carmen y Rodrigo llegaron a casa cerca de la medianoche, las vecinas ya los estaban esperando. Doña Lupita había organizado una improvisada celebración con tamales y atole. Don Heriberto trajo su bocina y puso música de mariachi. La colonia entera pareció reunirse en la calle frente a la casa de Carmen para celebrar que Rodrigo había regresado. Era una celebración espontánea y genuina, de esas que solo se dan en los barrios humildes donde el dolor y la alegría del otro se viven como propios. Había abrazos, lágrimas, risas y sobre todo mucha gratitud a Dios. Durante las siguientes semanas, la vida de Carmen y Rodrigo fue volviendo poco a poco a la normalidad, aunque ambos sabían que nunca volverían a ser exactamente los mismos. Rodrigo regresó a la preparatoria, aunque tuvo que recibir apoyo psicológico para procesar el trauma de su secuestro. Tenía pesadillas frecuentes y momentos de ansiedad, pero con el tiempo, el amor de su madre y el apoyo de su familia lo ayudaron a sanar. Carmen también cambió. La experiencia la había transformado profundamente. Su fe, que antes era más bien rutinaria y heredada, se volvió personal y profunda. Cada día agradecía por el milagro de tener a su hijo de vuelta. Un mes después del rescate, Carmen decidió hacer algo especial. Junto con Rodrigo, organizó una peregrinación a la Basílica de Guadalupe para agradecer formalmente por el milagro recibido. Invitaron a las vecinas que habían rezado por Rodrigo, a los familiares que los habían apoyado en la búsqueda y a cualquiera del barrio que quisiera acompañarlos. El 12 de diciembre de 2019, Día de la Virgen de Guadalupe, un grupo de casi 40 personas del barrio de Ecatepec llegó a la villa caminando desde el metro La Villa, todos vestidos con playeras blancas que tenían impresa la imagen de la Virgen y la frase «Gracias por los milagros recibidos».
Carmen y Rodrigo entraron juntos a la basílica tomados de la mano. Se arrodillaron en el mismo lugar donde Carmen había rezado aquel día de noviembre. Y esta vez su oración fue diferente. No era una súplica desesperada, sino un canto de gratitud. Virgencita de Guadalupe, vengo a cumplir mi promesa. Vengo a darte las gracias por haber escuchado el clamor de mi corazón. Gracias por traer a mi hijo de regreso. Gracias por no abandonarme en mi dolor. Gracias por enseñarme que tu amor es real y que nunca estamos solos, aunque a veces así lo sintamos. Te prometo que nunca voy a olvidar este milagro y que voy a compartir esta historia para que otros también sepan que sí hay esperanza, que sí vale la pena confiar, que sí existen los milagros. Rodrigo también rezó en silencio, con la cabeza inclinada y las manos juntas. Le agradeció a Dios por la segunda oportunidad que le había dado, por los brazos de su madre que lo habían recibido de vuelta, por la vida que todavía tenía por delante. Se prometió a sí mismo que no desperdiciaría esa oportunidad, que viviría de una manera que honrara el milagro que había experimentado. Años después, Rodrigo terminaría la preparatoria con honores, entraría a estudiar ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México gracias a una beca y se convertiría en un profesionista exitoso. Pero más importante que sus logros académicos o profesionales fue el hombre en el que se convirtió, alguien agradecido, compasivo, consciente de la fragilidad de la vida y del valor de la familia. La historia de Carmen y Rodrigo se convirtió en un testimonio poderoso en su comunidad. Muchas personas que pasaban por momentos difíciles acudían a Carmen en busca de consuelo y consejo. Ella siempre recibía a todos con los brazos abiertos, compartiendo su historia y sobre todo compartiendo su fe. Yo no sé por qué Dios me concedió este milagro, decía con humildad. Hay muchas madres que han perdido a sus hijos y que nunca los recuperaron. No soy mejor que ellas ni más merecedora. Solo sé que Dios tuvo misericordia de mí y que tengo la responsabilidad de no guardar este regalo solo para mí, sino de usarlo para dar esperanza a otros. Carmen comenzó a visitar a familias que tenían personas desaparecidas. Les llevaba comida, rezaba con ellas, las acompañaba a hacer trámites y búsquedas. Se unió a un colectivo de madres buscadoras de Ecatepec, y aunque su propio hijo había sido encontrado, ella seguía saliendo con ellas a pegar volantes, a hacer rasteos, a tocar puertas, porque sabía lo que era ese dolor y no quería que nadie lo enfrentara solo. Rodrigo me fue devuelto no solo para mí, decía, fue devuelto también para que yo pueda ayudar a otros a no perder la esperanza. El caso de Rodrigo también tuvo repercusiones legales importantes. Los 3 hombres que fueron capturados fueron sentenciados a varios años de prisión por secuestro. Durante el juicio, uno de ellos ofreció una disculpa directa a Carmen y Rodrigo. No sé si me van a perdonar, pero quiero que sepan que me arrepiento de lo que hice. Estaba metido en cosas muy malas, pero ver el amor de esta señora por su hijo me hizo reflexionar. Yo también tengo una madre que sufre por mí. Carmen, en un acto de valentía y generosidad que sorprendió a todos en la sala del tribunal, se acercó al hombre y le dijo, «Yo te perdono, no porque lo que hiciste no fue grave, sino porque yo he experimentado el perdón de Dios y la misericordia de la Virgen. Y sería hipócrita de mi parte no extender ese mismo perdón a ti. Pero tienes que cambiar tu vida. Tienes que aprovechar el tiempo que vas a estar en prisión para reflexionar y ser mejor persona». Las palabras de Carmen resonaron no solo en el corazón del agresor, sino también en todos los presentes. Incluso el juez comentó que era raro ver tal nivel de perdón en casos de secuestro. Pero para Carmen no era raro. Era simplemente una extensión natural de lo que había vivido. Ella había experimentado la gracia en su momento más oscuro,
y ahora sentía que debía compartir esa gracia con otros, incluso con quienes le habían causado tanto dolor. 5 años después del secuestro y rescate, en noviembre de 2024, Carmen y Rodrigo regresaron una vez más a la Basílica de Guadalupe. Era una tradición anual que habían establecido. Cada año, en el aniversario del milagro, volvían a agradecer. Esta vez, Rodrigo ya era un ingeniero recién graduado y había llevado a su novia, Daniela, una joven estudiante de medicina que él había conocido en la universidad. «Mamá, quiero que Daniela conozca el lugar donde todo cambió para nosotros», le había dicho Rodrigo. Los tres se arrodillaron juntos frente a la imagen de la Virgen y Rodrigo le contó a Daniela toda la historia con detalles que ella no conocía, porque él rara vez hablaba del tema por el dolor que todavía le causaba recordarlo. Daniela escuchó con lágrimas en los ojos, tomando la mano de Rodrigo. «Ahora entiendo muchas cosas de ti que no comprendía», le dijo después. «Entiendo tu gratitud por la vida, tu forma de valorar a tu familia, tu fe. Es increíble que hayan pasado por algo tan terrible y hayan salido fortalecidos en lugar de destruidos». Carmen sonrió al escuchar esto. «Hija, no fue nuestra fuerza», explicó. «Fue la gracia de Dios. Nosotros estábamos destrozados, pero Dios nos sostuvo y la Virgen intercedió por nosotros. Por eso venimos cada año, para no olvidar nunca de dónde venimos y quién nos sacó del pozo». Mientras salían de la basílica ese día de noviembre de 2024, Carmen recordó aquella madrugada de 5 años atrás, cuando no tenía esperanza, cuando el dolor la consumía y pensaba que no podría sobrevivir a la pérdida de su hijo. Recordó las palabras de aquella anciana desconocida que se le había acercado en la calle de Toluca. «Ve y entrégale todo a la Virgen. Dile que confías en ella, que sea lo que Dios quiera». Recordó la paz inexplicable que había sentido al arrodillarse frente a la imagen de la guadalupana. Recordó la llamada telefónica que cambió todo. Recordó el abrazo con Rodrigo, y su corazón se llenó nuevamente de gratitud. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto, hijo?», le dijo Carmen a Rodrigo, mientras caminaban por el atrio de la basílica. «No es solo que te hayan encontrado. Es que Dios utilizó esta experiencia terrible para transformarnos a todos. Tú descubriste tu vocación de servir a otros a través de tu carrera. Yo encontré mi misión de acompañar a familias que sufren. Aprendimos el valor de la familia, de la comunidad, de la fe. Incluso ese hombre que te secuestró, según me enteré, se convirtió en la prisión y ahora da testimonio a otros presos. Dios sacó bien del mal. Eso es lo que hacen los milagros verdaderos. No solo resuelven un problema, sino que transforman corazones». Rodrigo abrazó a su madre y le dio un beso en la frente. «Tienes razón, mamá, y yo nunca voy a dejar de agradecer por ese día en que Dios respondió tu oración desesperada, porque no solo me salvó a mí, salvó a nuestra familia entera». Carmen miró hacia el cielo, hacia el sol de noviembre que comenzaba a descender, y susurró una oración silenciosa. «Gracias, Señor, gracias por escuchar, gracias por responder, gracias por los milagros, gracias por todo». La historia de Carmen y Rodrigo Velázquez es solo una entre miles de testimonios de fe que ocurren silenciosamente en los rincones de México cada día. Son historias que no siempre llegan a los titulares, que no se vuelven virales en redes sociales, pero que son reales y transformadoras para quienes las viven. Son historias que nos recuerdan que, en medio del dolor, la violencia y la desesperanza que a veces parece inundar al país, todavía hay espacio para los milagros. Todavía hay lugar para la fe.
Todavía hay razones para esperar, y sobre todo nos recuerdan que nunca estamos solos, que hay un Dios que escucha las oraciones desesperadas de una madre en la madrugada, que hay una Virgen que intercede por sus hijos en sus momentos más oscuros, y que existe una comunidad de personas dispuestas a acompañar, a rezar, a buscar, a sostener. Porque al final, los milagros no son solo los eventos extraordinarios que desafían las leyes naturales. Los milagros también son el amor que persiste a pesar del dolor, la esperanza que no se apaga a pesar de la oscuridad, y la fe que se sostiene incluso cuando todo parece perdido. Ese fue el verdadero milagro de aquel día de noviembre de 2019 en Ecatepec, Estado de México. El día en que Dios respondió una oración desesperada y cambió para siempre la vida de una familia que aprendió que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar a pesar de él.